Hola, ¿cómo están? Esta es la cuarta presentación del programa. En medio de la crisis abrazamos la realidad y la esperanza. Gracias Guillermo y Ángela por estar presentes una vez más, respondiendo preguntas de nuestros participantes. Ángela, bienvenida nuevamente. Gracias. Guillermo, bienvenido. Gracias, un placer nuevamente estar con ustedes. Ángela, la semana pasada dijimos que te ibas a dedicar a hablar de las dificultades de los adolescentes en esta época tan complicada. ¿Qué tienes que decirte hoy, Ángela? Bueno, una de las cosas que he estado pensando estos días es que a lo largo de este tiempo que estamos viviendo, estamos aprendiendo un poquito más a conocer a este visitante que se ha integrado en nuestras vidas y las ha cambiado completamente. Antes le llamábamos el virus o le llamábamos el que viene de China o parecía que era esa bolita roja con patitas, pero ahora ya sabemos que tiene nombre, sabemos un poquito más cómo procede, le llamamos aquí en Estados Unidos COVID-19 y sabemos que es un agente poderoso con la capacidad de distorsionar nuestra vida. Ustedes saben que como parte de mi trabajo como consejera yo trabajo con familias, también trabajo con adolescentes. Me encanta trabajar con los adolescentes porque me permite la posibilidad de que ellos puedan tener contacto con un adulto que puede ser flexible y a la vez puede tener estructura para su vida, que les ayuda a facilitar las interacciones con su familia, con los amigos o quizás con la escuela. Esto es lo que después de conversar con varios de ellos estoy entendiendo. Me doy cuenta que nuestros chicos están aburridos, están deprimidos, otros están sumamente ansiosos, están cansados de no poder ver a sus amigos con frecuencia y ahora que hemos empezado con los programas de aprendizaje en línea, también eso añade otra fuente de estrés y de preocupación porque no están pudiéndolo hacer muy fácilmente, los papás tampoco. Entonces, toda esta situación con lo que llamamos la pandemia y con el COVID-19, este virus que ha forzado a la gente a estar dentro de la casa, una de las cosas interesantes que se puede observar, estaba mirando algunas estadísticas, es cómo se ha incrementado el consumo de televisión, particularmente de los juegos, de PlayStation o de cualquier consola que los muchachos tengan para utilizar y también el uso del teléfono. Los adolescentes han pasado a consumir una enorme cantidad de tiempo en electrónicos. Estaba mirando que nada más que en el mes de marzo, de febrero a marzo, el incremento ha sido de un 175%. Mucho más tiempo que han estado enfrente del televisor. Por otro lado, los adultos la han hecho un poquito mejor. Están en un 42% más de la televisión que veían en el tiempo antes. Así que nos encontramos con este panorama. Más tiempo para estar en casa. No estamos terminando ya, sino que tenemos que estirarnos hasta el fin de mes, hasta el fin de abril. Hace poquito, me pareció muy apropiado, hace poquito escuchaba una persona que hablaba de cómo ha sido nuestra experiencia con el COVID-19 y decía que inicialmente creímos que esto iba a ser una carrera de corto plazo y nos adaptamos para eso, pero ha terminado siendo un maratón, una carrera para la cual la velocidad con que nos adaptamos no funciona. Lo único que funciona definitivamente es la resistencia. Es algo que tenemos que hacer a largo plazo. Así que decían algunas mamás que las entusiastas adaptaciones que hicieron de sus vidas para estar funcionando más en la casa ya no les funcionan tanto. En realidad se sienten cansados, se sienten aburridos, se sienten desmotivados, la resistencia no alcanza y definitivamente eso es algo que tenemos que generar porque honestamente estamos corriendo un maratón, estamos corriendo una carrera de largo plazo y la motivación ya no es la misma que al comienzo. Así que en este esfuerzo a largo plazo, yo recordaba uno de los versículos de la palabra de Dios, de la Escritura, donde el apóstol Pablo hablaba en 1 Corintios 9, 24 al 27. Por supuesto, él se refería a la carrera de la vida cristiana, pero pienso que aplica muchísimo. Él hablaba de que había mucha gente que corre en el estadio,
pero habría que correr de una manera eficiente, de manera de obtener el premio y de llegar a destino. Yo pienso que esto se aplica a la carrera también que nosotros estamos corriendo. No es cuestión de correr impulsivamente en cualquier dirección, es cuestión de correr con foco y es cuestión de hacerlo inteligentemente para llegar con éxito a sobrellevar y a sobrevivir esta etapa que como familia estamos viviendo. También me gusta como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el 40:31. Dice así la Escritura: los que confían en Dios encontrarán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Conversando de esto con mi hijo mayor, que se encontró en el medio de la situación del COVID-19, con una casa en plena remodelación, trabajando él y trabajando su esposa, teniendo una bebé que anda corriendo por toda la casa que necesitan atender, me decía, ¿dónde encuentro que se aplica a mí? ¿Dónde está lo de las nuevas fuerzas? Y en realidad lo que a él le pasa a muchas familias que están cansados. Así que definitivamente, papás y adolescentes, necesitamos encontrar nuevas formas creativas de recrearnos, de manejar nuestras relaciones familiares. Porque estamos definitivamente limitados a nuestras casas. Me parecía simpático, decía una persona hace poco, tuvimos Pascua recientemente, ¿verdad? Y esta persona decía, me estoy preguntando en mis opciones para pasar la Pascua, ¿dónde voy a estar? Decía, bueno, quizás puedo estar en la cocina, quizás puedo estar en el living room o quizás puedo estar en la yarda de mi casa. Porque ese es el espacio viviente que tenemos como familia, tanto los papás como los adolescentes. El teléfono, los juegos, la televisión, son formas de entretenerse temporalmente, pero no dan una verdadera respuesta a la situación que estamos viviendo. Gracias, Ángela. Para ser un poquito más específico, ¿qué cosas son de ayuda para adolescentes viviendo en el COVID maratón? Y en este maratón, definitivamente, después de conversar con algunos de los jovencitos con que trabajo, descubrimos algunas cosas. Y yo tengo una lista que quisiera compartir hoy con nuestros oyentes. Y si hay algunos adolescentes ahí que también están escuchando, me gustaría poderla también transmitir para ellos. Algunas cosas que descubrimos son las siguientes. Estar ocupado ayuda. Y perdónenme, chicos, por decir esto, pero aunque parezca mentira, la escuela en línea ayuda, porque nos permite definitivamente tener un tipo de ocupación a la que tenemos que dedicarnos. A estar conectado con otros también ayuda, ya sea por teléfono, por video, por texto, por cualquier forma de comunicación que tú puedas conectarte o que la familia pueda conectarse de manera de estirarse a relacionarse con los que queremos y que son importantes para nosotros, ya sea familia, ya sea amistades. Tratar de continuar con un sentido de normalidad ayuda. Levantarse a la mañana a una hora similar, tener un horario parecido al de la escuela, tener una rutina definitivamente nos ayuda para darle a la vida un sentido de normalidad. Aunque pueda resultar gracioso, bañarse todos los días ayuda. Cambiarse de ropa ayuda. Nos ayuda a sentirnos mejor, a lucir mejor, a mirarnos mejor y a que nuestros pijamas no sean la única opción que tenemos para vestir. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ya no los vamos a tener que usar, nos vamos a tener que poner ropa común y todas las sodas que nos tomamos y los chisitos y los palitos y los taquis que nos comimos van a empezar a salir por todos lados y va a haber que renovar el guardarropa. Por lo tanto, entonces decíamos, tener una rutina definitivamente ayuda, nos da un sentido de control sobre la vida. Almuerzo, desayuno, mejor empezamos por desayuno, ¿verdad? Desayuno, almuerzo, cena, escuela en medio del día, deberes, compañerismo con los amigos, tiempo de familia. Rutinas ayudan. Hacer ejercicio definitivamente ayuda. Permite que tu corazón funcione mejor,
permite que tu ánimo esté mejor, ayuda. Hablar de lo que se siente también ayuda. Sacar para afuera con alguien de confianza, alguien que sentimos que puede ser el depositario de lo que estamos sintiendo, definitivamente nos ayuda. Así que si tú como adolescente estás preocupado o estás nervioso, hablar sobre lo que te ocurre con alguien que te escuche, con alguien que tenga la habilidad de entenderte y preocuparse, te va a hacer sentir mejor y te va a hacer sentir más comprendido y con más ánimo y más capacidad para hacerle frente a la situación. Te va a recordar algo que no solo los adolescentes, sino los adultos también sabemos, es que tenemos emociones, que tenemos sentimientos y que nos duelen las cosas que estamos viviendo, que las cosas que pasamos nos afectan. Así que tú no estás solo, tienes que tener el valor de hablar y de compartir tus emociones en algún momento con alguien que pueda escuchar. Y con este punto finalmente decimos, ayudar a otros también ayuda. Cuando hablo de otros, digo personas que están más allá de nuestro ambiente de influencia. Nos damos cuenta a veces que hay otras personas que están en situaciones infinitamente peores que las nuestras. Una jovencita con la que conversaba me decía, cuando estaba preguntando cómo se sentía, ella me decía, bueno, primera cosa, me siento saludable y me siento viva. Magnífico. Te estás dando cuenta de una cosa extremadamente importante que quizás otras personas que están alrededor no están teniendo porque no están saludables. Gracias, Ángela. Obviamente hablamos de un maratón y los maratones son a larga distancia y necesitan resistencia. ¿Cuáles serían algunas sugerencias para nuestros adolescentes? Bueno, definitivamente este tiempo que nos ha sacado completamente de onda y nos ha puesto en otra dimensión, nos hace tener algunas cosas que no teníamos antes. Una de las cosas que no teníamos antes es, tenemos tiempo y tenemos más oportunidad para desarrollar una relación familiar. La relación familiar puede ser mejor o peor, más fácil, más fuerte o más difícil. ¿Quién sabe si pudiéramos crear nuevas tradiciones o rituales positivos que podemos tener en familia? También podemos matarnos con las viejas tradiciones, pero esperamos poder crear cosas buenas. Y aquí tenemos posibilidades de elegir. ¿Qué tal si pudiéramos hacer en familia ahora cosas que antes no hacíamos? ¿Qué tal si pudiéramos tener un tiempo para jugar a la noche? Para jugar cartas, para jugar un juego de familia, para jugar un juego de mesa. ¿Qué tal si de alguna manera algunos de los adolescentes, conozco varios, me han contado su experiencia esta semana, algunos de los adolescentes que conozco me han dicho que están conectando mucho más cercanamente con sus hermanos, a veces con los hermanos mayores o con los hermanos menores. Una jovencita me contaba cómo dice, desarrolló la costumbre de leerle un cuento a sus hermanitos a la noche. Y me dice, y realmente lo estoy disfrutando, a ellas les gusta, a mí también me gusta. Quiere decir, estamos teniendo en familia la oportunidad para tener una relación diferente. Sin duda podemos comunicarnos con otros usando plataformas como las de las redes sociales o recursos como vernos y hablarnos en el teléfono. Todas esas cosas nos hacen sentirnos más seguros, más cercanos, nos hace tener un vínculo más fuerte con las personas que queremos y nos permite sentir de alguna manera su apoyo y su interés. ¿Y qué tal si usando esos recursos celebramos? Cumpleaños van a ocurrir en este tiempo, aniversarios van a ocurrir en este tiempo, actividades importantes para la vida de la familia o de los amigos pueden ocurrir en este tiempo. He estado escuchando de jovencitos que se reúnen para celebrar un amigo a través de recursos virtuales. Me parece magnífico. Otros con la ayuda de papá o de mamá piden a sus padres que los transporten y los padres ayudan con esto porque están hasta acá de estar dentro del ambiente de la casa, entonces se suben todos en el auto
y pasan por la puerta de la casa de uno de los amigos en caravana de autos con carteles que dicen feliz cumpleaños, que lo cumpla feliz, y si tienen globos todavía mejor. Le canta a ese familiar o ese amigo desde el auto. La persona que está imposibilitada de ser abrazada se siente querida, se siente amada, y usted se siente magnífico porque está dando ese cariño a través de un recurso creativo. Me pareció bonito, me pareció muy bonito. Estaba mirando en las redes sociales a una señora adulta, anciana, que por supuesto no podía tener contacto en su cumpleaños con su familia, pero tenía reunida a la familia de una manera virtual. Entonces ella tenía su pastel, tenía su velita, y ella misma se cantó a sí misma cumpleaños feliz. Entonces, por supuesto, cantaba en inglés, ¿verdad? En verdad, entonces decía, Happy birthday to you, y se ponía su nombre, ¿no? Creo que se llamaba Norma, la señora. Entonces se cantó su cumpleaños, se sopló su velita, hasta se tomó tiempo para hacer un deseo, y usted veía los ojitos de la señora ahí haciendo su deseo. Me pregunto si el deseo sería poder reencontrarse con su familia y poder terminar esta temporada sana, y su familia alrededor, ella misma por supuesto se aplaudió de su lado, y la familia alrededor se podía celebrarla y podía aplaudir y saludarle y decirle que lo cumpliera feliz. ¿Es un sistema perfecto? Definitivamente no, pero por lo menos es algo que nos permite estar en contacto con los seres que amamos. ¿Qué tal si en casa con su adolescente se hace un paseo virtual? Estaba mirando que hay lugares, por ejemplo, podemos visitar Italia, el Museo del Vaticano, podemos visitar París, el Museo del Louvre. Proveen estos lugares paseos virtuales. Tengo una compañera que me contaba cómo está usando este recurso con sus hijos, no solo para enseñarlos, sino para disfrutar de un compañerismo de conjunto como familia, en un tiempo al que le están sacando muchísimo provecho y compartiendo sus experiencias de mirar cosas bonitas. Los museos de Chicago también tienen la oportunidad de paseos virtuales. El Jardín Botánico está proveyendo paseos virtuales para que usted pueda tomar contacto con la maravillosa naturaleza que en este momento no podemos caminar por allí y disfrutar. Quizás usted pueda, con su adolescente, seguir una serie inspiradora en televisión. Una serie de esas que ustedes pueden mirar como familia y luego compartir y conversar y ver qué de bueno se está sacando. Nosotros como familia estamos mirando una serie acerca de la vida de Jesús y las relaciones y las interacciones que él tenía con otras personas. Interesante, estamos mirando un capítulo cada día, estamos compartiendo, estamos comentando qué son las cosas que vemos, qué nos impacta, qué nos impresiona, qué estamos aprendiendo. Ha sido una experiencia bonita e interesante. Otra idea para compartir con su adolescente es seleccione un país que le interesa y aprenda. Lea acerca de la cultura, lea acerca de las atracciones, lea acerca de la comida. Yo tengo jovencitos que gustan de la música K-pop, entonces están aprendiendo de la vida de esas culturas y de esos lugares. ¿Por qué? Porque sueñan que quizás en algún día podrán tener la experiencia de ir allí y visitar. Habrá ejercicio con sus amigos. Qué bueno si nuestros adolescentes pueden tener tiempos de ejercicio con sus amigos. Yo tengo algunos de los chicos que me cuentan que se reúnen juntos. Hay una cantidad de estudios y gimnasios que están proveyendo actividades libre de costo. Entonces ellos se programan para encontrarse y hacer el programa juntos, de conjunto, y usted tiene un grupo de amigos ahí ejercitándose a la misma hora y que luego se toma un juguito virtual después de la reunión del gimnasio y tiene un tiempo de conexión y de compañerismo. Quizás alguna de estas ideas creativas le sirven, quizás no, pero por lo menos si usted trata una o dos, no pienso que sea tiempo perdido. Buenas sugerencias. Obviamente positivas. La semana pasada hablábamos de las emociones que impactan la vida de los adolescentes y sus familias y nos prometiste hablar al respecto.
¿Qué tienes que decirnos? En este tiempo, este es un tiempo muy particular para las emociones y los adolescentes, por supuesto, no están ajenos de ellas. Algunas de las más importantes que percibo en este tiempo, no solo en los adultos, pero especialmente en nuestros muchachos. Uno de ellos es ansiedad. Bueno, la ansiedad es una respuesta normal a situaciones de estrés. Lo que ocurre es que estamos viviendo una situación donde el estrés es exagerado y hemos perdido el control de lo que está pasando. Parece como si la vida está al revés y no hay un botón que nosotros podamos apretar como en las películas para que la película vaya para atrás. A veces algunas de las personas que viven este tipo de situación se sienten como víctimas de lo que está pasando, o algunas otras se sienten como en una situación que simplemente están observando que está ocurriendo alrededor, pero definitivamente no tienen control sobre la situación. Es esperable, me atrevería a decir, es esperable y es normal que nuestros adolescentes se sientan ansiosos, porque los adultos también nos sentimos así por la situación que vivimos y porque somos incapaces de controlar. Pero cuando esto ocurre, cuando la ansiedad es exagerada y no podemos manejar el estrés por mucho tiempo, eso nos afecta el sueño, nos afecta la alimentación. Hay gente que come mucho, hay gente que come muy poco, hay gente que está en con un sentido de sobrevigilancia, tratando de ver y de medir qué son las cosas que están pasando. Así que definitivamente en este anhelo de tratar de controlar la situación, estamos usando toda una serie de mecanismos para tratar de manejar nuestras emociones. A veces los mecanismos que usamos no son necesariamente los más saludables y sobre todo no son saludables y en lugar de ser temporales, aplicadas a una situación, se convierten en algo permanente. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Bueno, hay algunas cosas que podemos hacer definitivamente. Una de las cosas que podemos hacer es aprender a relajarnos. Y muchas veces me resulta interesante cuando converso con personas cómo respiramos, ¿verdad? Como usted respira muestra mucho cuán tensionado o cuán relajado está. Hay gente que respira con una respiración ansiosa del tipo... No es la respiración que oxigena su cuerpo, que manda un mensaje a su sistema nervioso central y le dice, cálmate. No es esa. Una respiración apropiada para calmar su ansiedad es respiración profunda. Es inspiración y es dejar ir. Ese es el tipo de respiración que en medio de la aceleración, de la ocupación y aún de la ansiedad hemos olvidado. Aunque parezca mentira, hemos perdido la habilidad de respirar y el cuerpo necesita definitivamente una respiración profunda que lo oxigene, que oxigene su sistema nervioso central y que traiga un cambio a sus emociones. Definitivamente esto ayuda, aunque no lo sabemos, cuando estamos respirando profundo, ocurren cosas con nuestro diafragma y nuestro cerebro donde hay un mensaje que se envía al cerebro que le dice aflójate, cálmate. Además de relajarse, es bueno dormir lo suficiente, es bueno comer apropiado, como decíamos, y es bueno hacer un poco de ejercicio físico. Conectarse con otros, definitivamente es bueno. Pasar tiempo con los que amamos, eso nos hace bien. Conectarnos con la naturaleza, qué cosa importante. Una de las cosas que se nos ha cortado ahora es la habilidad de salir de la casa. Creo que está permitido todavía que demos un paseo alrededor de nuestro barrio, mientras que mantengamos la distancia social y tengamos la protección que nos hace falta. Quizás tienes un lugar afuera de tu casa donde hay un poco de verde. Verde es una cosa que nos calma, que nos relaja. Podemos mirar alrededor y ver, la primavera viene, tuvimos nieve estos días, aunque parezca mentira, pero esto es Chicago, no nos asustamos. Pero la primavera viene, hay brotecitos nuevos en los árboles, hay perros, será que los perros me gustan a mí, por eso
me alegran la vida. Hay perritos andando, hay niños todavía jugando, hay vida alrededor. También para manejar la ansiedad es muy importante prestarle atención a las cosas buenas. Es una manera excelente de manejar nuestras preocupaciones. Los seres humanos tenemos una tendencia permanente a estar más conscientes de lo que nos falta que de lo que tenemos. Entonces, estamos a veces dolorosamente conscientes de todas las libertades que se nos han cortado en este tiempo, pero no nos damos cuenta que quizás, como me decía una jovencita, estoy sana, estoy saludable, estoy limitada a salir afuera, pero me siento bien. Tengo una familia que está conmigo, tengo techo, tengo una casa caliente, puedo sobrevivir en esta situación. Yo pienso que eso es magnífico cuando nos acostumbramos a darnos cuenta que en medio de lo que nos falta hay mucho que tenemos. Y definitivamente eso nos permite soñar para el tiempo en que estas cosas se resuelvan. Ansiedad es uno de los sentimientos con que nuestros adolescentes pelean sólidamente en este tiempo. Otros son los sentimientos de pérdida. Quizás una de las partes más dolorosas de pelear con el COVID-19 es las experiencias importantes que nuestros chicos están perdiendo o no van a ser capaces de participar como las querían y como las soñaban. Muchos de ellos van a ver interferidas las temporadas deportivas, las graduaciones, las producciones teatrales, la graduación quizás de su bachillerato, el ingreso a la universidad, la transición entre ahora y su escuela secundaria, actividades que decididamente son ritos de pasaje para nuestros adolescentes y extremadamente importantes. Los adolescentes tienen un cerebro programado, como decía un experto, para buscar lo placentero, lo agradable, lo nuevo, estirarse a nuevas fronteras, buscar este tipo de cosas en la vida, pero en este momento están encerrados, están metidos dentro de la casa sin acceso a todo este tipo de experiencias. Algunos de ellos me han comentado están preocupados por el acceso a la universidad, los cambios del acceso a la universidad. Es muy probable que el próximo semestre, me decían algunos de ellos, que no van a poder estar físicamente asistiendo a sus clases, van a tener que tener clases virtuales. Algunos que pensaban en la meta de irse de la casa y irse a vivir a los dormitorios, no van a poder tener esa oportunidad en la universidad, van a tener que quedarse en casa todavía por un tiempo mayor. Entonces, lo que estamos hablando es que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen su sentido de futuro frenado, parado, detenido. Así que, qué importante y qué bueno es que encontremos nuevos espacios para que esas ilusiones y esos sueños y esas necesidades puedan salir adelante y sus hijos puedan tener la capacidad de recuperarse de esta etapa. Gracias, Ángela. Es bastante difícil saber qué hacer y reconocer lo que todos sentimos en momentos tan difíciles con el COVID-19. ¿Qué hacemos como padres con nuestros adolescentes y qué ayuda podemos tener hacia ellos en esta situación? Bueno, una cosa interesante, yo creo que es cierto que estamos viviendo una situación que no hemos vivido nunca antes, pero creo que tenemos una increíble posibilidad de hacer historia para la vida de nuestras familias y para la vida de nuestros hijos. Estas son situaciones excepcionales que pueden forjar momentos que son inolvidables definitivamente para nuestra familia. Conocemos ese pasaje de la Escritura en el libro de Proverbios 22:6 que dice, hablando de los niños, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa como papás de proveer
una enseñanza que marque las vidas de nuestros hijos y que ellos puedan recordar en el futuro y que de alguna manera impacte y determine cómo ellos van a funcionar. Estos son momentos de proveer motivación, de proveer seguimiento, de estar presentes, que es quizás una de las cosas más complicadas, y validar lo que ellos sienten. Validar es una palabra muy interesante. Validar quiere decir aceptar, apreciar, tener noción. Validar lo que otra persona siente ayuda a que la emoción no luzca fuera de lugar, ayuda a que entiendan nuestros muchachos que las emociones que ellos experimentan son normales. Los latinos, yo soy latina, probablemente hay muchos latinos que me están escuchando quizás, tenemos un problema con las emociones. Sentimos que sentir emociones tumultuosas es malo. No hay que tener emociones. Hay que tratar de no tener muchas emociones porque tenemos que ser fuertes y si las tenemos, no tenemos que dejarlas ver. Por el contrario, Dios nos ha dado una fascinante gama de emociones y están todas adentro nuestro y nuestros muchachos las sienten y las experimentan. De nada sirve decir, no estoy frustrado o enojado y darle un puntapié al gato o al perro o al hermano. Bueno, probablemente el perro no le va a hacer nada porque los perros son buenos, pero el gato lo va a arañar, el hermano lo va a arañar. Es decir, ¿qué hacemos con esas emociones? Bueno, aceptarlas, aceptar que hemos perdido cosas a lo largo del proceso, aceptar quizás que estamos ansiosos y estresados y definitivamente tener personas accesibles como los papás. Proveer para nosotros como papás ese espacio para que ellos puedan venir a conversar con nosotros y poder tener un oído receptivo para que nos puedan decir cómo se sienten. Es lógico que se van a sentir desalentados, están viviendo una etapa para la cual no tienen preparación y pienso que en estas etapas a veces un abrazo, usted sí puede abrazarlo, usted sí puede darles todo ese contacto físico cercano, puede mucho más que una reprimenda. Ofrézcales a los muchachos ese espacio para compartir sus sentimientos, tenga la habilidad de escuchar sin juzgar, sin tratar de corregir, de arreglar o de modificar cómo se sienten y sin asegurarles que todo se va a resolver y va a estar bien, porque en realidad no sabemos cómo este proceso va a girar. Y tenemos que tomarlo paso a paso y día a día. Reconozca que realmente es frustrante que ellos estén separados de sus amigos o de las actividades habituales. Escúchelos, escuche cómo se sienten, valide, usando esa palabra de la que hablamos, la forma como se sienten, y sea directo sobre qué tipo de cosas podemos hacer de conjunto para que te sientas mejor. ¿Qué tiempos podemos pasar juntos para que te sientas mejor? ¿Qué actividades podemos hacer? Trate de ser de apoyo y de proveerle oportunidades. Yo creo que como adolescentes me parece magnífico como algunos muchachos han encontrado opciones creativas para encontrar salidas y soluciones al problema que estamos viviendo. Me parece magnífico. Por otro lado, como papás, pienso que seguimos con la continua responsabilidad de tomarnos de la mano de Dios para vivir esta etapa con un sentido de lucha, pero también con un sentido de oportunidad, sabiendo que no estamos solos y sabiendo que esta es una situación en la cual podemos crecer más cercanos a la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, involucrarnos con ellos y también conectarnos. Guillermo, bienvenido nuevamente. Muchos de nuestros participantes están preocupados de que esta pandemia ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Verdaderamente, muchas cosas en nuestra vida. En el mundo entero, de diversas maneras, seguimos atravesando la realidad de esta pandemia que ha impactado nuestras vidas de una manera fenomenal. Hemos dejado de ser los de antes, estamos viviendo en una nueva normalidad. Una cosa es cierta, que todo esto ha cambiado
aquello que conocíamos, de aquello que nos era familiar, y hemos necesitado adaptarnos a otras realidades, la manera en que vivimos, la cantidad de tiempo que pasamos en casa, la manera en que compramos, las precauciones que tenemos, sobre todo para cuidarnos de una u otra manera de no contagiarnos, la manera en que comemos, etc. Hemos cambiado una vieja normalidad por una nueva normalidad. Todos deseamos que esta pandemia y sus consecuencias se terminen pronto y que podamos regresar a la normalidad que conocíamos, pero la realidad es que esta pandemia va a cerrar su ciclo, porque la va a cerrar. Incluso los virus cierran su ciclo, pero también aún todo este tipo de cambio tan extraordinario que hemos experimentado en diferentes áreas de la vida va a cerrar el ciclo. El tema es que no sabemos cuándo. La imprevisión, la imprecisión, la incertidumbre de cuándo podemos terminar este ciclo, cuándo va a empezar otro ciclo de normalidad, nos impacta. Lo cierto es que vamos a tener que reconstruir muchas estructuras, y esto va a tomar mucho tiempo, va a tomar esfuerzo, así que lo importante no es solo que esto termine pronto. Mucha gente me dice, ay, oro a Dios y espero que esto termine pronto. El tema es no solo que esto termine pronto, sino que podamos atravesar esta crisis de una manera que nos haga personas que realmente hemos tomado oportunidad, hemos tomado ventaja para ser mejores en esta crisis. Y estemos preparados para esta nueva etapa que va a ser verdaderamente un gran desafío. Hemos tenido muchas crisis en nuestro mundo a lo largo de tantos siglos, incluso en los últimos años hemos tenido muchas crisis. Pero esta pandemia actual nos ha hecho pensar en la fragilidad de nuestra vida humana y en nuestra vida personal. Cada uno de nosotros podemos analizar quiénes somos, podemos analizar cómo hemos vivido, qué va a pasar con nuestro futuro, qué va a pasar con nuestros trabajos, cuáles son aquellos cambios temporales que ha habido, cuáles son aquellos cambios más definitivos que ha habido. En poco tiempo nos vamos a dar cuenta. No hay duda, por ejemplo, algo que nos preocupa, que muchos de los trabajos en que estamos trabajando han cambiado definitivamente. Tal vez en unos meses, cuando entremos nuevamente a lo que llamamos esta normalidad, vamos a encontrar que la tecnología ha tomado el control de muchos de estos trabajos que debemos hacer o que estábamos haciendo, y nos vamos a dar cuenta que necesitamos más preparación académica, una mayor capacitación, sacar algún certificado que nos coloque nuevamente en el campo de trabajo. Cuando llegamos a este punto necesitamos comenzar seriamente a pensar. Esta crisis en que estamos atravesando requiere que podamos adaptarnos, flexibilizarnos, hacer cambios de algún tipo definitivamente. Y surge la pregunta personal, ¿estoy dispuesto a hacer cambios? ¿Estoy dispuesto a adaptarme? ¿Estoy dispuesto a flexibilizarme? ¿Estoy dispuesto a hacer los cambios que debemos hacer? Y déjame decirle, estamos todos en el mismo bote. Todos tenemos dificultad de pensar muchas veces en cambios radicales. Un hermoso salmo en la Biblia dice, enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Esto nos habla de la necesidad de detenernos y analizar cómo estamos realmente viviendo. La palabra contar es una palabra que viene de las matemáticas. Déjeme decirle que soy horrible, soy malísimo en las matemáticas, pero esta palabra viene de las matemáticas, es contar, contabilizar. Para poder contar nuestros días, esto nos habla seriamente de aprender a vivir intencionalmente. Si es que queremos vivir con sabiduría, necesitamos aprender a vivir intencionalmente. Si vivimos en el programa de ahí se va, no vamos a hacer mucho con nuestra vida, con algo tan valioso como nuestra vida. Necesitamos definitivamente empezar un programa de vida, de vivir con esa intencionalidad. Estás mencionando el concepto de cambio. Muchos estamos conscientes de que tenemos que cambiar. Háblanos del cambio. Háblanos del cambio. En programas anteriores habíamos hablado que las crisis no solo nos muestran quiénes somos, esto es las áreas fuertes, las áreas
débiles de cada uno de nosotros. Todos tenemos áreas fuertes, áreas débiles, pero la presión de las crisis nos muestra la realidad de quiénes somos. También las crisis no nos dejan igual. Es decir, o nos fortalecen, nos construyen o nos destruyen. Hay distintas crisis que hemos tenido en este tiempo. Obviamente esta pandemia ha hecho un cambio impresionante en todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que ha experimentado tornados que en pocos minutos, en media hora, ha destruido todo lo que habían ahorrado en términos de casa, posesiones materiales, y es horrible. Un fuego inesperado que puede consumir nuestra casa, pueden morir seres queridos, son tragedias tremendas. Ahora, frente a las crisis y frente a las presiones, y particularmente frente a una presión tan crónica como esta pandemia, podemos reaccionar de distintas maneras, pero una vez más, nuestro foco es, no podemos controlar muchas de las cosas que están pasando, no podemos controlar prácticamente nada, pero podemos de alguna manera controlar nuestras reacciones, parte de nuestra conducta, controlar aquello que es controlable. Mientras que hay personas que ven en las crisis un tiempo, un periodo, un momento donde piensan, bueno, todo se acabó, se perdió todo, no se puede hacer nada, y abren la puerta a la expectativa del desastre, muchos otros lo ven como qué buena oportunidad para cambios, para madurez, para aprendizaje, para mejoramiento y para una oportunidad de tomar y de utilizar otros recursos justamente para mejorar. Ahí está la actitud, la perspectiva que unos tienen una perspectiva negativa de destrucción, otros tienen una perspectiva de aprovechar esto. Una vez más, no estamos manejando la crisis, no podemos manejar esta crisis, pero podemos atravesar esta crisis de mejores maneras. Finalmente, cuando el ciclo de esta crisis, como toda crisis, se termine, unos van a encontrar que están en un estado peor y otros van a encontrar que están en mejores condiciones, aunque cuando comenzó la crisis. ¿De qué depende esto? Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre esto. Una vez más, aclaramos que no tenemos el poder de cambiar las circunstancias externas, pero tenemos cierto poder de hacer cambios en lo que podemos controlar, que es nuestra forma de pensar, la forma en la que percibimos los hechos y finalmente las decisiones que tomamos. Estas decisiones van a determinar definitivamente nuestra conducta. Cuando hablamos de hacer cambios, hablamos de un proceso, no de un evento. Nos gustaría que las grandes crisis o los grandes problemas que tenemos desaparecieran en un momento a través de un evento de alguna manera incluso mágica. Nos gustaría atravesar todo de una manera rápida. Creo que en el mundo actual estamos acostumbrados a pensar que no queremos tener problemas, no queremos tener sufrimiento, queremos resolver todo rápido. Pero la realidad de crisis como esta pandemia que estamos viviendo es que nos va a hacer inevitablemente atravesar un proceso en el cual está incluido aún el dolor, parte del sufrimiento y las molestias de tener que salir de una zona familiar y entrar en aguas no familiares. Déjeme confesarle, cuando tengo que salir de alguna manera de hábitos o de cosas que me son familiares a aguas que no son muy familiares, esto no me pone muy contento. Pero una vez más, volvemos a la necesidad de atravesar procesos. Cuando miramos esta realidad desde una perspectiva espiritual, aquí hacemos un cierto trato también con Dios. Él quiere hacer cambios profundos y saludables en nuestra vida. Nuestra parte es también tomar conciencia que si queremos iniciar cambios, debemos decidirnos por la transformación. Usted puede ver ahí un pequeño gráfico de un pescadito saltando de una pecera a otra pecera. Es difícil a veces estar en una pecera y en una rotonda donde hemos siempre girado en el mismo lugar y de pronto tener el tremendo desafío de pasar a otro lugar, de investigar otra zona. Pero una vez más, si queremos atravesar este proceso de una manera apropiada, tenemos que pensar en el largo plazo. Un cambio real tiene el poder de transformarnos en otras personas. Dijimos que las crisis inevitablemente nos transforman en personas
de más calidad o en personas de menos calidad. Una frase de desafío que usamos normalmente en consejería para desafiar a personas a cambiar es: pago el precio del cambio, sometiéndome voluntariamente al proceso de transformación que Dios quiere hacer en mi vida. Hay una decisión a tomar, una entrega voluntaria a hacer. Aunque la vida es un regalo de Dios, vivir una vida saludable es algo que tenemos que elegir día a día. El punto mayor aquí es que si no cambiamos, lamentablemente vamos a repetir el pasado una y otra vez, como si estuviéramos girando en una rotonda, una y otra vez en lo mismo. Si logramos implementar cambios significativos, cambios relevantes, hoy van a producir grandes cambios en el largo plazo. Si no logramos implementar estos cambios, seguiremos siendo las mismas personas o, peor, vamos a terminar siendo peores personas. Una cosa es cierta con respecto a cambios. Estar vivo significa cambiar. Cuando dejamos de cambiar es que nos estamos muriendo progresivamente. No cambiar a veces nos produce cierto grado de confort y de comodidad, pero también la realidad es que podemos ir muriéndonos progresivamente. El cuerpo maravilloso que Dios, un Dios sabio, nos ha dado, el cuerpo que ha creado en cada uno de nosotros, cambia todos los días. Es interesante como un mecanismo para que podamos estar vivos. Por ejemplo, cada día mueren millones y millones de glóbulos rojos que nos permite llevar el oxígeno a todo el cuerpo y continuar vivos en todas nuestras células, todos nuestros órganos. Cada día, así como mueren en este proceso de muerte y resurrección, mueren millones de glóbulos rojos, crecen, se fabrican millones de glóbulos rojos que nos permite a nuestro cuerpo seguir funcionando. Esta virosis, por ejemplo, como toda virosis, rápidamente moviliza a un sistema muy complejo que tenemos todos los seres vivos, un sistema inmunitario que rápidamente empieza a producir anticuerpos que son las defensas sin las cuales no podemos vivir. Así que cambiar es algo extremadamente saludable. Gracias, Guillermo. Cuando hablamos de cambio, esto tiene que ver con nuevos hábitos de vida, ¿cierto? Verdaderamente, el tema de cambios está extremadamente relacionado con hábitos. Se ha dicho que donde estamos en nuestra vida hoy es el resultado de nuestros hábitos y de los patrones de vida con los que hemos vivido toda la vida desde que somos niños. Una decisión que se repite por un cierto tiempo, finalmente se transforma en un hábito, que puede ser un hábito negativo, un hábito positivo. Hay hábitos negativos que se apoderan de lo mejor de nuestra vida y se quedan con lo mejor de nuestra vida, como son, por ejemplo, conductas adictivas a la telefonía, a la comida, a sustancias químicas, etc., pueden tomar lo mejor de nuestra vida. Cambiar implica ir avanzando y cambiando nuestra forma de funcionar día a día. No se puede hacer un proceso de una vez porque proceso implica tiempo, proceso implica escalonar, ir por escalones, subiendo, y implica tiempo inevitablemente. Para poder alcanzar un mejor mañana, algo tiene que terminar hoy. Llegar a otro nivel de desarrollo siempre exige terminar con algo, dejarlo atrás y seguir adelante. Salir, como hoy hablábamos, de nuestras zonas de control y seguridad. Por ejemplo, en este tiempo he tenido diálogo con muchas personas que se preguntan si los trabajos que tenían van a estar ahí o van a desaparecer. Hoy sabemos que muchos de los trabajos que tenemos o que teníamos van a desaparecer, porque trabajar en lo mismo va a requerir manejar cierta tecnología, manejar una cierta máquina para tener producción de cualquier cosa en que uno estaba trabajando. Hasta la industria de los alimentos va a ser más tecnificada, más computarizada. Es decir, hay un cambio tremendo en la realidad. Estábamos hablando de que hemos salido de una vieja normalidad y entrado en una nueva normalidad. Esto implica, si de una u otra manera el trabajo en que estábamos
implica que va a haber cambios, que va a requerir un cierto desarrollo de nuestra parte. Hoy es un buen tiempo para pensar, necesito educarme, necesito sacar un certificado, necesito ver cómo manejar mejor una computadora. Un amigo me decía estos días que tomó en serio el hacer gimnasia en su casa y descubrió que, ya que obviamente no puede ir al gimnasio porque está cerrado, descubrió que hay una enorme cantidad de programas en YouTube y en una gran cantidad de plataformas digitales, y que puede hacer con toda su familia gimnasia todos los días. Me estaba diciendo estos días, ¿sabes qué? He pensado que creo que voy a dejar de pagar el gimnasio y vamos a seguir haciendo con mi familia gimnasia todos los días. Wow, parece un cambio simple. No, es un cambio importante. De una u otra manera también las plataformas digitales y el cambio que las computadoras y la inteligencia artificial ha creado va a crear una enorme cantidad de necesidad de adaptarnos. Hay hábitos que nos hacen más o menos efectivos, como son cómo usamos el tiempo, cómo usamos los recursos materiales, la forma en que nos cuidamos físicamente, la manera en que nos relacionamos. Hay valores espirituales en nuestra vida que surgen de nuestra relación con Dios. A veces uno descubre en tiempos de presión, dolor, sufrimiento, que una buena parte de nuestra vivencia, nuestra realidad espiritual, era simplemente una religiosidad mística o improductiva que no nos sirve en épocas de crisis, de dolor o de presión, y que de pronto necesitamos ver, bueno, ¿y cómo podemos cultivar una espiritualidad más sana, más saludable, más fuerte, más sólida, más real en relación con Dios? Hay muchos cambios que nos están esperando. Por ejemplo, uno podría pensar, voy a superar los sentimientos de rechazo que me han tenido tan detenidos con temores en el desarrollo de mi vida. Finalmente me han conducido a la soledad. Voy a escuchar más a otros para no escuchar siempre mi propia voz. Voy a quebrar este patrón de enojo que me ha distanciado tanto de la gente. Voy a enfrentar mis sentimientos de inseguridad. No he podido abrir una enorme cantidad de puertas en mi vida justamente por la inseguridad. Voy a terminar con esta forma negativa de pensar. Voy a dejar de perder tiempo en tonterías. Voy a alimentarme más saludablemente porque ya he tenido bastantes enfermedades físicas y no quiero tener una nueva enfermedad que dañe mi vida. Voy a relacionarme mejor con los miembros de mi familia, etc. Hay una enorme cantidad de cambios que en este tiempo de presión se muestra de, necesito hacer una serie de cambios. Aunque parezca mentira, esta pandemia, con todas las consecuencias que ha traído en nuestras vidas, nos ha hecho pensar de que somos frágiles y nos ha hecho revisar de muchas maneras cómo estamos viviendo. Muchas veces uno descubre, no estoy funcionando tan bien, no estoy tan preparado para enfrentar el próximo mundo tan competitivo que viene. Creo que necesito tener conductas espirituales, morales, relacionales mucho más maduras. Si no cambiamos nuestra modalidad de vida y nuestra forma de pensar, nuestros hábitos y nuestras conductas, vamos a seguir siendo los mismos, día a día, repitiendo lo mismo, a menos que uno decida detener aquello que considerábamos importante. No vamos a poder cambiar. Cuando uno decide, bueno, esto tiene que cambiar, tenemos que hacer una determinación seria para sustituir los hábitos no saludables por hábitos más saludables. Un hermoso pasaje en la Biblia nos habla de la importancia de avanzar hacia la madurez. Siempre en la Biblia hay un desafío de cómo dejar la inmadurez y avanzar como seres humanos hacia la madurez, porque uno descubre que el programa de Dios para nuestra vida es un programa donde avanzamos desde lo menos maduro hasta lo más maduro. Si miramos la vida en el largo plazo, podemos ir hoy concentrándonos día a día en el corto plazo, en hábitos, en conductas que nos acerquen más a ser el tipo de persona que queremos ser en el largo plazo. ¿Quiere funcionar mejor en el día de mañana? Acuéstese hoy más temprano.
quiere tener un cuerpo más saludable, deje de comer azúcar refinada, grasa saturada, deje de fumar, haga ejercicio, camine cada día, quiere conectarse mejor con las personas de su familia o del entorno de su comunidad de fe o amigos, aprenda a pedir por favor las cosas, aprenda a dar gracias, sea gentil. ¿Quieres conseguir un mejor trabajo? Edúcate, prepárate. En otras palabras, da un paso. Comienza en lo pequeño, sé puntual, no postergues para mañana. Recuerda que si no cambiamos, cuando tenemos que enfrentar nuevos desafíos, estaremos sin herramientas para enfrentar justamente aquello que necesitamos enfrentar. Gracias, Guillermo. Se habla de que hay pasos para hacer cambios. Háblanos de esos pasos para entender cómo cambiar. Ahí usted puede ver un gráfico interesante en su pantalla, porque todo esto se refiere también a lo que hablábamos antes de evento o proceso. Cambiar inevitablemente es un proceso. Este esquema que usamos en consejería es un esquema para motivar y acompañar a las personas en conductas de cambio. Nos habla, por lo menos rápidamente, quiero hablarles de 5 pasos. En el paso de lo que llamamos precontemplación, que lo puede ver arriba, no hay conciencia de cambio. Para esa persona todo está bien, no me hable de cambio, no me interesa cambiar. Voy a seguir siendo quien soy, como estoy. Frecuentemente estas personas experimentan lo que llamamos consecuencias naturales de conductas que deberían haber cambiado, o muchas veces tienen crisis que los alertan justamente sobre la necesidad de cambiar o morir. Es común ver en el campo, por ejemplo, de las adicciones, que personas tocan fondo, a veces con serias pérdidas, a veces con serios problemas legales, físicos, emocionales, familiares, pérdidas que les comprueban que no están funcionando muy bien y los van trayendo más y más y más a contemplar un cambio. Hay gente que en estos tiempos de pandemia pierden tiempo en actividades que no son parte de una vida provechosa. Por ejemplo, demasiada telefonía, demasiado internet, demasiado Facebook, demasiado perder tiempo en cosas que muchas veces realmente no aprovechan, cuando deberían dedicar tiempo para construir valores más sólidos. Entonces está la siguiente etapa. La primera era de precontemplación, la segunda es la etapa de contemplación. Esto es, una etapa donde empezamos a tomar conciencia de un cambio. Por ejemplo, en la pandemia actual, un ejemplo, estudios médicos en hospitales, estaba leyendo particularmente en Nueva York, habla que uno de los factores claves por el cual en los Estados Unidos ha sido tan impactante la enfermedad que produce este virus, el coronavirus, es por el tema de la obesidad. Hay otras condiciones previas como son asma o condiciones cardíacas o condiciones en los pulmones, pero parece que obesidad ha sido un elemento clave. Estaba leyendo en la clínica Mayo que dice que la obesidad es tan malo para el sistema inmunológico como es la mala nutrición. En Estados Unidos el porcentaje de gente con problemas de obesidad es de un 42%, y esta es una de las razones por el cual ha sido tan complicada esta pandemia y ha causado tantas muertes. Tener un índice de lo que se llama masa corporal de más de 30, que es un número clave, que es considerado obesidad, nos coloca en un gran riesgo. Hablando de cambio, es una buena razón para decir, en esta etapa de contemplación, creo que puedo contemplar poder reducir mi peso y empezar a cuidarme. Hay personas que en medio de esta crisis se dicen a sí mismos, debería haber ahorrado más, como siempre me han enseñado, y no comprar cosas que eran tontas, y hoy día me doy cuenta que no estamos usando. Pero no he ahorrado nada, no he tenido una buena mayordomía y ahora estoy pagando consecuencias. El hecho de tomar conciencia ayuda si es que uno quiere moverse entonces al tercer paso. De otra manera, uno puede tener el impacto de consecuencias naturales, pero continuar viviendo de una u otra manera. Hay gente que tiene consecuencias naturales serias, pérdidas serias por su conducta. Sin embargo, luego, aunque prometen cambios, luego de un poquito de tiempo vuelven a lo mismo. Hay familias que son conscientes en este tiempo de vivir demasiado tiempo juntos,
que discuten por las mismas cosas que discutían 15 años atrás, o que repiten los mismos ciclos que ya deberían haber superado, y que establecen acuerdos que no respetan. ¿Qué van a hacer con todo esto? Si no hay cambio, el futuro va a ser igual, va a seguir siendo igual. El sabio Salomón, en el libro de Proverbios, siempre compara al diligente y al negligente, hablando de que el diligente prospera, el diligente tiende a la abundancia, justamente prospera, no así el diligente. Qué buen momento para considerar, estar conscientes de, debería ser más diligente con mi vida. Hay personas que son conscientes de la necesidad de cambiar, pero no hacen nada. Recordamos que lo bueno no va a comenzar hasta que no pongamos un punto final a lo deficiente. Lo maduro no vendrá hasta que vayamos poniendo un stop, un detener a las prácticas, hábitos, conductas, pensamientos que son inmaduros. Pero las personas que tienen conciencia y deciden moverse adelante en una dirección de cambio y transformación, toman un paso de determinación y acción. Así que hemos hablado del paso de contemplación, precontemplación, donde no contemplamos un cambio, el paso de contemplación, y ahora viene el paso de justamente pensar seriamente en un cambio. En esta etapa de pensar en un cambio, estas personas han buscado ayuda, han clarificado lo que debieran hacer, se ve con más claridad los problemas a resolver, los pasos a dar para resolver justamente, y se empiezan a tomar decisiones. Esto implica entrar en un proceso de funcionamiento distinto, más saludable, más maduro. Aquí uno se toma en serio las dificultades reales que está atravesando y se clarifica lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Si la obesidad, por ejemplo, como recién mencionaba, es un problema y uno descubre, soy una persona de riesgo, no solo por el tema de esta virosis, sino por otros riesgos que tienen personas con problemas de obesidad, si se está experimentando consecuencias en el cuerpo, en las emociones, en la salud, en pérdidas, qué buen momento entonces para entrar en esta etapa de determinación y cambio. En esta etapa de determinación y cambio se experimenta una conducta positiva de cambio que viene de la creencia de que, aunque tenemos peligros, todo cambio tiene sus peligros, tenemos también grandes posibilidades y grandes oportunidades. La determinación y la acción vienen de la decisión de avanzar, de superarse. Tengo un amigo que es un alumno de un programa de consejería que estoy enseñando. Recientemente me decía, estuvo investigando de una serie de universidades que están ofreciendo algunos cursos gratis para que gente en la población, tanto jóvenes como adultos, puedan tener alguna certificación, algún estudio que puede permitirles enfrentar una realidad laboral en poco tiempo. Y cuando me dio la lista me asombró la cantidad, particularmente en una universidad de renombre, la cantidad de diplomas, de certificados que están ofreciendo y de cursos de capacitación. Hay gente que dice, no, estudiar no tiene sentido, estoy aburrido, estoy deprimido, estudiar es caro, mira, ese curso es gratis. Y otras personas, algunas personas a las cuales le pasé la información, me dijeron, ya me anoté para los cursos que van a empezar ahora inmediatamente en mayo. Interesante, ¿verdad? Unos dicen, no se puede, esto es muy trabajoso, es costoso, no tengo la disciplina, no me siento bien. Otros dicen, voy a hacer uso de estas ventajas, de estos beneficios. Ahí está la etapa de determinación y acción. Una vez más, otro ejemplo, algunos jóvenes de nuestra iglesia están de voluntarios en un programa en nuestro Care Center, en nuestro centro de cuidado, donde de una manera muy segura, muy protegida, envasan comida para que las puedan llevar a personas que pasan con su auto en un lugar con mucha seguridad. Jóvenes que dicen, voy a invertir mi tiempo ayudando a la comunidad. En cambio, otros jóvenes, en esta semana tuvimos la experiencia con mi esposa de ir a hacer un pequeño servicio comunitario para una familia que necesitaba alimentos, medicinas, etcétera, y que no podían ir a comprarlas. Entonces visitamos su barrio y descubrimos qué cantidad de jóvenes estaban vendiendo droga en las calles. Como un jovencito, o jóvenes que le mencionaba en la iglesia, están invirtiendo tiempo, energía, dedicación para servir a otros,
y jóvenes vendiendo droga. Qué diferencia, ¿verdad? Esta etapa de determinación y acción crea un sentido de urgencia. Debo comenzar a implementar estos cambios ahora, ya. Y entonces procuramos empezar a coordinar lo que sabemos, lo que conocemos, nuestras creencias, nuestra motivación con las acciones. La cuarta etapa es una etapa de mantenimiento, una etapa muy importante. Entramos en una etapa de resistencia crónica, como si estuviéramos corriendo un maratón. En la medida en que avanzamos en la vida que Dios quiere que vivamos, es impactada nuevas estructuras en la vida. Nuestro sistema de pensamiento, que es un área muy importante en la Biblia, nos habla muchísimas veces del cambio en nuestro sistema de pensamiento. Empezamos a tener contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, empezamos a leerla, comprenderla, empezamos a darnos cuenta que es relevante para nuestra vida y empezamos a hacer cambios. Esto está fácil decirlo, y déjeme decirle, se lo estoy diciendo de una manera fácil. Sin embargo, a todos nos cuesta, estamos todos en el mismo bote. Es complejo tener este tipo de cambio en nuestro sistema de pensamiento, en nuestras convicciones, y entonces en el largo plazo mantener estas conductas de cambio. Tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra manera de pensar para disminuir las actitudes y los pensamientos deficientes, defectuosos. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, los recursos que Dios nos provee, hacen posible que nuestra visión de la vida cambie, cambiando así la forma en que vemos la vida. La empezamos a mirar con los ojos de Dios y empezamos a ver el mundo y las posibilidades que tenemos de otra manera. En esta etapa procuramos mantenerlo aprendido y seguir aplicándolo. La etapa de maratón, la etapa de resistencia crónica, como un maratonista que justamente prepara su cuerpo y su energía para correr en el largo plazo. Los únicos que logran algo significativo en la vida son los que corren con consistencia en el largo plazo. En la Biblia, un personaje importante, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, percibía que su vida se sentía identificado y nos brinda la metáfora, la enseñanza de que era como correr una carrera. Y él se había dispuesto a correr con determinación, con disciplina, porque quería llegar a la meta que Dios había planeado para él. Y se disciplinaba para seguir avanzando en este maratón de largo plazo. Debemos reconocer que un paso real es que podemos experimentar recaídas, y este es el quinto paso. Es posible experimentar recaídas, volver nuevamente a las conductas de antes. Vamos a necesitar nuevamente levantarnos y volver a la etapa de determinación, de acción y de mantenimiento. Una vez más, para entrar en este complejo y necesario proceso de cambio, necesitamos ir creando de a poco, progresivamente, nuevas estructuras, nuevos fundamentos para nuestra vida. Para esto necesitamos decisiones intencionales de movernos en una dirección estable, definida, tiempos para hacer los cambios, energía, determinación para mantenerlos, tomar la energía, la fuerza, la vitalidad que Dios puede proveer a nuestro espíritu para que ese espíritu trabaje en nuestra mente, en nuestro cuerpo y podamos seguir corriendo este maratón. Interesante, ¿verdad? Examine seriamente estos pasos, estos 5 pasos de los que estamos hablando para cambios. Gracias, Guillermo. Unos consejos finales. Algunas ideas finales. Déjeme decirle que fuimos creados por Dios no simplemente para llevar la vida o simplemente para pasar la vida, sino para vivir una vida con propósito. Jesús mismo habló de he venido a brindar una vida con sentido, con propósito. Esto es crecer, madurar, desarrollarnos en ese plan, en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como siempre, hablamos de esperanza. Queremos infundirle no una esperanza falsa, ficticia, sino una esperanza real, que podemos confiar en Jesús como proveedor, como protector de nuestras vidas y a la vez, como hemos hablado en este programa, aproveche este tiempo de presión y dificultad para hacer su parte, crecer y desarrollarse. Recibí un mensajecito breve con algunos amigos de Facebook y me gustó y se lo quiero transmitir. Decía, asegúrese de dar positivo para la fe, hablando de todo este tiempo de pandemia que
nos hemos acostumbrado a ciertas palabras que son significativas. D positivo para la fe. Mantener distancia de la duda. Aislarse, pero aislarse del miedo. Y confiar en Dios a través de todo este proceso. Siempre me ha llamado la atención el consejo del sabio Salomón en el libro del Eclesiastés en el Antiguo Testamento, que dice que hay tiempo para todo en la vida y lo describe como tiempo para plantar, tiempo de sanar, tiempo de construir, tiempo de reír, tiempo de intentar, tiempo de coser, tiempo de curar. Aprovecha estos tiempos, que esto sea una realidad en nuestras vidas, en todos nosotros, y que Dios nos bendiga.